¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La silla mecedora. La casa de Silvia era un lugar muy acogedor, con un enorme jardín para jugar y habitaciones muy bien iluminadas. A ella le encantaba llevar a sus amigos al porche o al patio trasero, donde tenían aventuras sin fin. El único lugar que a ella le inquietaba era la última recámara del segundo piso al fondo, un sitio al cual nunca se acercaba. Había algo extraño en ese cuarto, que no parecía tan bien iluminado como los demás. Sus padres lo usaban como un pequeño estudio, con estanterías llenas de libros y un escritorio para poner la computadora. Pero Silvia nunca se ponía a estudiar ahí. Prefería hacerlo en su habitación, con la laptop personal que su padre le había comprado. Y es que el único lugar para sentarse dentro del estudio era esa maldita silla mecedora. La mecedora que por las noches crujía una y otra vez, como si alguien estuviera sentado en ella, balanceándose rítmicamente y haciéndole pasar noches en vela sin atreverse a echar un vistazo. Durante el día también se movía, pero solo unas cuantas veces. Sus padres no parecían darle la menor importancia. Debe ser el viento, decían, cada vez que Silvia sacaba el tema. Pero hasta una niña como Silvia sabría que el viento no podía hacer que la mecedora se moviese de manera tan calculada. Llegó la Navidad y Silvia ayudó a su mamá a decorar la casa. Pusieron guirnaldas en las escaleras y llenaron de esferas el árbol. Por la noche, contenta con los preparativos, la niña se fue a dormir a su habitación, pasando por el estudio. Entonces percibió por el rabillo del ojo una sombra que le congeló la sangre. Silvia se quedó paralizada y no se atrevió a mirar por completo. Sentía que lo que estuviera sentado en la mecedora la estaba mirando. Entonces lo escuchó. Una voz quebrada y débil que mencionaba su nombre. Sí, Silvia, Silvia. La niña corrió a su habitación y se ocultó bajo las sábanas, con el corazón en un puño. A la mañana siguiente, decidió contarle lo sucedido a sus padres, convencida de que algo sucedía en esa habitación. Esta vez no hubo bromas acerca del viento, o que hicieran referencia a su gran imaginación. Ambos se miraron el uno al otro con inquietud, y entonces ella tuvo la certeza de que estaba por enterarse de algo inquietante, y no estaba segura de querer saber. Bueno, algún día tendría que enterarse, dijo papá. Ya es lo suficientemente mayor para entender. Pero vaya noticia para Navidad, dijo mamá lamentándose. Verás, Silvia, tú no conociste a tu abuela, la mamá de tu mamá. Hace muchos años vivía aquí con nosotros, pero estaba muy enferma. Su habitación era el estudio donde no te gusta entrar. Lamentablemente falleció ahí mismo. Mamá suspiró. Nunca quisimos decirte para no asustarte, ¿entiendes? Pero ahora eres lo suficientemente madura para entender, ¿verdad? Silvia tragó saliva pesadamente. ¿Entonces el estudio era el cuarto de la abuela? Claro, su sitio favorito era la mecedora. El demonio. En una iglesia entró un niño a confesarse. Padre, me he portado mal. He robado. ¿Cómo puedo ser perdonado?, dijo el pequeño niño, preocupado. Bueno, hijo, el robo es algo muy malo, pero yo puedo ayudarte. Vamos allá atrás y te quitarás la ropa.
Yo me encargaré de limpiar tu cuerpo y tu alma, dijo el padre con malicia. Este padre, por así decirlo, era un miserable pedófilo, pero iba a terminar muy sorprendido, ya que a medida que el niño se quitaba la ropa de su cuerpo, se iba transformando y cuando estuvo desnudo, su apariencia era demoníaca. «He venido por ti», le dijo el demonio. «No puedes hacer eso», dijo el padre. «Esta es la casa de Dios y no tienes derecho a estar aquí». El demonio respondió: «En la puerta de esta iglesia hay un ángel, y él me ha permitido entrar para reclamar lo que es mío, tu alma maldita». El demonio lo tomó y entre luces y sombras lo arrastró al infierno. El ángel, quien escuchó todo, solo dijo: «Es verdad, aquí no debía entrar aquel demonio, pero si ya había otro adentro, haciéndose llamar padre, le permití la entrada para que se lo llevara donde pertenece, al infierno». Relato de un policía. Era oficial de policía, pero no pude jubilarme, solo renuncié, me retiré. El último año que trabajé hubo muchos asesinatos, entre bandas, feminicidios, robos, etc. Esa noche estábamos de guardia con mis compañeros, que por cierto era una noche de mucho frío. Suena el teléfono y atiendo yo. «Por favor, algo le pasó a mi hijo. Lo asaltaron y lo hirieron. Vengan rápido». La voz al otro lado del teléfono me da una dirección. Fuimos ya que nos pertenecía por el área que nos toca. Ante personas heridas interviene la ambulancia. Llegamos a la calle, pero no encontramos la dirección. No andaba nadie afuera. Mi compañero dio con la supuesta casa y comenzó a golpear la puerta y nada. De repente, se escuchó una risa desde adentro, pero una risa, no sé, rara. Llamamos un refuerzo y llegaron 2 policías más. ¿Qué hacemos? No podíamos entrar, y la risa era como que se acercaba y se alejaba de aquella puerta. Ya estábamos desconcertados. Otra vez golpeamos y vimos cómo la llave giró en la puerta y se abrió. «Buenas noches, ¿aquí solicitaron personal por un herido?» Se apagó la luz de la calle de esa casa, pero no la de los vecinos, y nos pusimos en alerta manteniendo la mano en nuestras armas. Mi compañero prendió una linterna y no veíamos nada, mientras uno de ellos atrás pegó un grito de terror. «¡Dios! ¡Miren eso!» y señalaba hacia el techo. Había una mujer colgada ahí con sus manos y pies colgando. La cabeza colgada sin cuerdas ni nada, como pegada al techo. Volvió la luz, pero era intermitente, se prendía y se apagaba. «¡Alto! ¡Policía! ¡Descienda!» Y ella se rió de nosotros. Caminamos hasta un baño y destilaba el olor a sangre. Prendimos la luz y había un niño ahí, clavado en la pared desde sus manos, muerto. En el siguiente cuarto, cuando quisimos abrir, esta mujer se nos presentó arriba de nosotros. Caminaba en el techo y nos dijo: «Abran y les pasará lo que a ellos». Creo que no teníamos pulso del miedo. Abrimos y había una chica joven colgada del techo, con clavos en las manos y en los pies, chorreando sangre. Yo no pude ver más y salí, con el aliento de esa mujer que me seguía, caminando arriba de mí sobre el techo. Llamamos a más refuerzos y mis compañeros salieron descompuestos porque había 2 cuerpos más clavados de la misma forma. Llegó la ambulancia, más personal policial, pero el que entraba salía espantado. Lograron sedar a la mujer y empezó el proceso de retirar los cuerpos. Eran sus hijos de 8 y 17 años, su esposo y un perro. No sé qué sucedió esa noche, pero volvimos a la comisaría al amanecer y luego volvimos a nuestras casas. Tuve que tomar pastillas para dormir y la cabeza me explotaba. Sentía miedo y a la vez tristeza. Yo renuncié y mi compañero muy creyente también porque asegura haber visto al diablo en esa mujer aquella noche. Mis demás compañeros siguen en el trabajo,
pero están aún traumados, con pastillas para los nervios y el insomnio. Yo no sé qué fue, pero esa cosa no era humana. Me tiembla la voz tan solo de contar los detalles. Hoy trabajo en un taxi en la ciudad. Gracias por escuchar mi historia. Enfermedades de las casas. Dice la abuela que las casas están vivas, que tienen un espíritu. Si el espíritu sufre, las casas sufren y, por ende, quienes allí habiten sentirán el mal, que puede manifestarse como pobreza, problemas, desamor, pérdidas y las malas energías. Las discusiones son la maldad. Una pelea atraerá el mal. La casa llora llenándose de humedad y las cosas se irán a complicar. Según la abuela, cuando se presentan situaciones críticas, la casa se infesta de energías negativas, las cuales actúan sobre sus moradores. Es prudente mantener el diálogo, evitando los enfrentamientos. Recuerde las señales que anuncian los momentos de caos. Si hay humedad, la casa está llorando. Se presentará escasez y enfermedad continuamente en sus moradores. La casa se debe reparar. Si la madera cruje durante el día, simboliza una discusión o enfrentamiento familiar con grandes problemas. Si los vidrios se rompen por el viento, llegarán avisos de abundancia y buenas energías, grandes cambios para quienes allí habitan, luego de momentos de dificultad. Si las paredes se agrietan, una enfermedad sacudirá al dueño de la casa, o tal vez un posible accidente. Si las cerraduras se dañan inesperadamente o se parten las llaves, los cambios inesperados llegarán a su vida. La familia crecerá, embarazos a corto plazo. Una persona desconocida le brindará ayuda. Si las plantas se marchitan y se amarillan las hojas, tenga cuidado. Alguien desea hacerle daño mediante la magia. Coloque las tijeras como protección. Si en una casa desea que llegue la abundancia y el bienestar para todos, ponga en luna creciente flores amarillas en los rincones, preferiblemente diente de león. Si quiere que no haya discusiones, deje entre las puertas astillas de canela los días lunes en las horas de la noche. Si desea que el amor se mantenga, tueste café y réguelo en las esquinas de la sala. Coloque un espejo grande a la entrada de su casa, de tal manera que quien llegue de visita, en el momento de abrir la puerta, lo primero que vea sea su propio reflejo. Una planta de sábila colgada a la izquierda de la entrada de la casa es la protección del hogar. De igual manera, sirve para curar muchas enfermedades de la piel, pulmones, heridas, incluso para restaurar el cabello. La planta de sábila recibe las malas influencias, deshojándose y sangrando. Decore su hogar con colores vivos. Las paredes blancas traen dolor, las verdes ilusión, las rosadas estímulo, las azules hacen realidad la ilusión. No tenga loza, ropa, camas, paredes o cosas que estén deterioradas, así como tampoco conserve en su hogar elementos de ruina, repuestos viejos, chatarra, etc. Esto lo único que hace es atraer por la ley de atracción de lo semejante, más ruina. Si conserva restos humanos en su hogar, cuidado. Las casas son lugar de vivos, no de muertos. La ropa y demás objetos de las personas fallecidas no deben estar en el hogar. Dice la abuela que se debe evitar llorar. Si la casa recibe dolor, dolor dará. Si hay alegría, la abundancia llegará. La leyenda del cuarto rey mago. Hay una leyenda que, sin ser parte de la revelación, nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago, Artaban, que también
vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo, pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personitas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago las atendía con alegría y diligencia e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables, y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas, y luego procedía a su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos, y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó, y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra, buscando al niño y ayudando a los necesitados, hasta que un día llegó a Jerusalén, justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento, podía ver en sus ojos el brillo de la estrella. Aquel pobre miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo, aunque aún guardaba una perla en su bolsa. Ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño, que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Había fallado en su misión, y sin tener a dónde más ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado 3 días cuando una luz aún más brillante que la de la estrella llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo: «Tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa». El alma en pena del hotel. Era verano y me dirigí a un curso de formación académica. Era uno de los ponentes. Salí de la ciudad de Guadalajara a buena hora, pero un accidente automovilístico nos detuvo varias horas, lo que retrasó mi llegada a la ciudad de San Juan de los Lagos. Pasaba de la medianoche y no quería llegar tan tarde al lugar del congreso, así que decidí dormir esa noche en un hotel. Frente a la central de camiones había varios, pues San Juan es un lugar de peregrinaje por una imagen famosa de María, que ahí se venera, la Virgen de San Juan. Todos se encontraban llenos, así que caminé un poco, buscando sitio en alguno. Finalmente, en el quinto que visité, me atendió un joven recepcionista que quizá vio mi cansancio y angustia por no poder encontrar dónde descansar. «No tenemos habitaciones disponibles», me dijo. «Bueno, hay una, pero no solemos ofrecerla». «¿Y no podrías hacer una excepción?», pregunté sin pensarlo. «Son casi las 2 de la madrugada y a las 7 la dejaré. Solo es para darme una ducha y dormir unas horas». El joven lo pensó un poco.
Bueno, pero no me pague. Mejor mañana. ¿Estará tan mal el lugar?, pensé. Sin embargo, era una habitación normal. Había cama, buró, una mesa, televisión y, sobre todo, baño con agua caliente. Me duché y de inmediato me acosté, pues, en verdad, estaba muy cansado. Soy de los que solo duermen en extrema oscuridad. Cualquier luz me impide dormir. Así que cerré bien las cortinas que daban al patio del hotel y apagué todas las luces e inmediatamente me ganó el sueño. Una luz intensa me despertó. Era la luz del baño. Pensé que se habría encendido por algún mal contacto. La volví a apagar y cerré la puerta. Hacía algo de calor, así que no me cubrí y dormí solo con ropa interior. No tenía mucho de haber conciliado de nuevo el sueño, cuando sentí la opresión de un cuerpo sobre mí. Lejos de experimentar el miedo propio de cuando se te sube el muerto, sentí algo diferente, pues esa presencia me acariciaba y me provocaba una sensación sexual inusual. Claramente intuía que ese peso encima mío era de hombre y no de mujer. No podía tocarlo, estaba paralizado, pero él sí recorría todo mi cuerpo. Yo estaba boca arriba y me invadía el miedo unido al deseo. Nunca había sentido aquello. Yo tenía entonces 27 años. Imaginé que alguien se había metido a la habitación. Incluso pensé que sería el joven recepcionista. No podía abrir mi boca ni mis ojos. Era extraordinariamente real. Empecé a tratar de moverme y a resistirme, forcejeando con aquello que me oprimía. En un fuerte movimiento, logré abrir los ojos y la luz del baño me hirió la vista. La puerta del baño estaba abierta de par en par, y la sombra de un cuerpo colgaba de la base de la regadera, balanceándose como un péndulo. Era el cuerpo de un joven. Tenía los ojos abiertos y la lengua de fuera. Yacía muerto. Como pude, salí corriendo a la recepción. El recepcionista estaba adormilado en un sillón. Se sobresaltó al verme y le dije: «Hay un joven colgado en la habitación. Ven, por favor». Se levantó y me puso la manta que tenía, pues hasta entonces me di cuenta de que estaba desnudo. «Cálmese, no hay nadie». «Sí, le insisto, acompáñeme». Fuimos al cuarto y efectivamente, no había nadie. Todo estaba apagado. Eran las 5 de la mañana. Por eso no quería rentársela. Hace 3 años, un chico de 17 se suicidó aquí. Solía venir con su pareja, un hombre mayor que aparentemente ese día le dejó o le dijo que tenía a alguien más. El tipo se fue y el muchacho se quedó. A la mañana siguiente, la señora de la limpieza lo encontró. Desde entonces suele aparecerse. Curiosamente, solo lo hace con los varones. Terminé mi café, regresé por mis cosas y esperé en la recepción a que dieran las 7 para irme a mi curso. Nunca olvidaré aquel encuentro y la inmensa soledad y tristeza que esa habitación reflejaba antes de irme. Le pregunté al recepcionista si sabía cómo se llamaba aquel joven suicida que ya muerto me había seducido. El recepcionista solo me dijo que se llamaba Sebastián. No salgas de casa. No salgas de casa, dijo la abuela antes de salir. Nunca antes ella me había dejado solo. Ese día fue una excepción, por lo que tuvo que salir muy apresurada en busca de una vaca que se había escapado del corral. Mi abuela vivía en una hermosa casa de campo, donde me gustaba pasar los fines de semana. Me encantaba cuando la abuela iba por mí. Recuerdo bien todos los momentos magníficos que pasé con la abuela en aquellos años, que no olvidaré jamás. Ver el amanecer, desayunar con la abuela, echarles comida a los animales y sobre todo, cuando la noche llegaba, escuchar las historias de la abuela para ir a dormir. Tenía en ese entonces unos 8 o 9 años de edad. A pesar de mi corta edad, recuerdo bien el día que la abuela dijo: «No salgas de casa, cierra bien la puerta y no le abras a nadie».
Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando salió en busca de la vaca al monte. En tanto, yo encendí la tele y empecé a ver dibujos animados. Me entretuve por largo rato, perdiendo así la noción del tiempo. Al ver que la noche había llegado, me preocupé por la abuela que no llegaba aún. Recordé lo que me había dicho: no salgas de casa. Me asomé por una de las ventanas a ver si lograba ver algo, pero no. Lo que vi fue oscuridad. No había luna ni estrellas, por lo que la oscuridad era tan horrenda que no dejaba ver absolutamente nada. Algo de miedo se apoderaba de mí poco a poco. Caminaba de un lugar a otro sin control, cuando de pronto un ruido me sobresaltó. Algo o alguien arañaba la puerta. Quedé paralizado por completo. Me pregunté si debía o no abrir la puerta. Mi cuerpo temblaba como una hoja de papel. Renuente, me acerqué a la puerta con pasos lentos, tratando de convencerme a mí mismo de no tener miedo. Tocaron 2 veces más y luego hubo un silencio absoluto. ¿Quién es?, pregunté con voz baja y no recibí respuesta alguna. Temeroso, abrí la puerta y, para mi sorpresa, no había nadie. Por algunos momentos me detuve observando hacia un punto fijo, hasta que la vista se acostumbró a la inmensa oscuridad, y fue cuando pude ver unos ojos amarillos que me observaban muy detenidamente. El miedo me paralizó el cuerpo y mis cuerdas vocales, quedándome completamente mudo y petrificado. La respiración agitada de lo que me estaba acechando la pude sentir, aunque estaba muy distante. Entonces, recordé la historia de la noche anterior que la abuela me había relatado. Era sobre un perro salvaje que en las noches más oscuras hacía sus apariciones, asustando y devorando todo a su paso. Pensé que era solo una historia como cualquier otra que ya me haya contado, pero no. De pronto, lo vi acercarse muy lento, dejando verse por completo. Comprendí que se trataba del perro del que la abuela me contó. No era un perro cualquiera, sino una bestia de aspecto bastante desagradable. Sus colmillos eran largos, puntiagudos y de un tamaño descomunal. Tan rápido como pude, volví adentro, cerrando la puerta con total seguro. Corrí a mi habitación y me acosté tapando mi cuerpo por completo hasta la cabeza. No se escuchaba ni un solo ruido, al no ser mi propia respiración agitada y el latir de mi corazón que estaba acelerado a 1000. Luego, un ruido estremecedor se hizo presente en las tejas del techo, dejándome congelado. Fue ahí donde el verdadero terror se apoderó de todo mi cuerpo. Lo único que en ese momento pude hacer fue llorar, en tanto la bestia caminaba en el techo de un lugar a otro. Ese ruido estremecedor logró que mi terror aumentara todavía más. Salí de la habitación y fui por el teléfono. Cuando estaba por llamar a mamá, olvidé por completo el número. Mis manos sudaban tanto que no pude evitar que el teléfono se me cayera, pegando contra el duro piso. Un gran grito de horror salió de mí al escuchar el ruido de cristales romperse. Desde mi posición en la sala de la casa, vi a la bestia cuando pasó de la cocina para el comedor. No tenía de otra que desobedecer a la abuela, por lo que tuve que salir de la casa y correr hacia el oscuro monte sin mirar atrás. Corrí y corrí hasta tropezar con algo en medio de la oscuridad. Al darme cuenta de lo que se trataba, la garganta se me cerró por completo, dejándome casi sin respirar. Frente a mí estaba la vaca de la abuela en un estado horrendo. Le faltaba gran parte del cuerpo, y la cabeza estaba separada por completo del resto del cuerpo. Pensé lo peor en ese momento. No sabía si seguir corriendo o no. ¿Qué tal si más adelante estuviera la abuela en las mismas condiciones? Ya no sabía qué pensar. Estaba muy aterrado. El crujir de las hojas secas me pusieron nuevamente en alerta. Desorientado miré para todas partes. Algo se acercaba a gran velocidad. Seguí mi curso tan rápido como me lo permitieron mis piernas, hasta que volví a chocar con algo. Esta vez caí y me golpeé fuerte en la cabeza con una gran piedra.
Para cuando me incorporé, ya estaba la luz del día, así que me regresé todo adolorido a la casa de la abuela. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Policías por todos lados estaban buscándome. Mi mamá y mi papá estaban presentes. Ellos fueron los que llamaron a la policía. Al preguntar por la abuela, mamá lloró como una niña pequeña en tanto me abrazaba. A lo que me contestó: ya tienes que superarlo. La abuela murió hace 3 meses. No entendí en ese momento hasta que mi mamá me dijo que yo había escapado de la casa desde el día anterior y me buscaron por todo el pueblo. Nunca pensaron siquiera en la posibilidad que yo hubiera ido solo hasta la casa de la abuela, ya que el lugar está a kilómetros del pueblo. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hijo mío?, preguntó mamá, a lo que yo le respondí: la abuela fue a buscarme y solo me dijo: no salgas de casa. No invites a nadie a tu casa. Mi nombre es Ana y soy viuda. Tengo 2 niñas gemelas de 6 años. Hace tiempo fuimos a una fiesta que hizo mi amiga. Ella vive cruzando la calle del Panteón Colinas. La cuestión es que, en la fiesta, mis hijas anduvieron felices. Jugando con otras niñas, se hicieron amigas nuevas. Al terminar la fiesta me dijeron: mamá, ¿puede ir a quedarse a dormir mi amiguita nueva? A lo que respondí que sí, que la invitaran, que yo no tenía ningún problema. Salieron corriendo a seguir jugando y casi al irnos de la fiesta me dijeron: ya invitamos a la niña, y dijo que sí se iba a ir con nosotras. A lo que respondí: ¿y dónde está la niña? Me contestaron: no se ve, mami. A lo mejor la van a llevar a la casa. Así quedó y nos fuimos a nuestro hogar. A medianoche las escuché risa y risa. Me levanto y me dirijo a su cuarto. Ellas estaban despiertas. Las regañé y pedí que se durmieran. Así empezaron a hacer todas las noches. Ellas despiertas y yo regañándolas. Un viernes las escuché igual y pensé: voy a dejar que sigan jugando. Total, mañana no hay clases. En la mañana, cuando estábamos almorzando, les pregunté que si se habían divertido jugando hasta la madrugada, a lo que me responden que sí, y que la niña las hace reír mucho. Me quedé asombrada y pregunté: ¿cuál niña? Me dice Perla, una de mis hijas: la niña de la fiesta, mamá. ¿No te acuerdas que la invitamos a que se durmiera aquí con nosotras? Sentí un escalofrío y me quedé atónita por un momento. Les dije: sigamos almorzando, niñas, porque vamos a salir. En la noche, de nuevo lo mismo. Risas de las niñas, pero esta vez decidí escuchar tras la puerta. Cuando en eso, las oigo hablar con alguien más. Fue tanta mi curiosidad que no abrí la puerta, seguí escuchando. Cuando en eso, Perla empieza a llorar. Empujé la puerta y estaban las 2 sentadas en medio del cuarto y pregunté: ¿por qué lloras, amor? ¿Qué pasó? Me dice: la niña me jaló muy feo, porque ya quiero que se vaya, mamá. Yo solo dije: ya duérmanse, mañana platicamos. Al día siguiente en la comida les recuerdo lo sucedido y pensando que es imaginación de ellas, les digo: ¿y la niña ya se fue a su casa? ¿No se quedó a comer?, comenté en un tono burlón. A lo que una de mis hijas me dice: no quiere irse, mamá, ya no la queremos aquí. Nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir, siempre quiere estar jugando. Yo no supe qué decir. Esa noche escuché un ruido extraño. Me levanté, abrí la puerta de su cuarto y estaba todo apagado. Me acerqué a las literas a darles un beso. Cuando me voy acercando, veo a una niña sentada en la litera de arriba, balanceando su piecito de un lado al otro. Le dije: ya acuéstate, mañana hay escuela, pensando que era mi hija. Pero al agacharme a darle un beso a la niña en la litera de abajo, mi sorpresa fue de terror, al ver a mis 2 hijas que estaban dormidas juntas.
Me quedé paralizada. No quería mirar a la litera de arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña que estaba arriba? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez, pero ya no había nadie. Me fui a mi cuarto, aunque no podía dormir. Me dio mucho miedo. Ya cansada me ganó el sueño, cuando, entre sueños, escuché la voz de una niña que me decía: ¿me puedo acostar contigo, por favor? Le dije que sí y levanté la cobija. Sentí que se acostó a mi lado. Al abrazarla, la sentí muy fría, pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta cuando en eso me dice: ¿quieres ser mi mamá? Yo le dije: soy tu mamá, duérmete ya. Al día siguiente, una de mis hijas traía unos rasguños y la vi triste. Le pregunté qué pasaba y me dijo que tiene miedo y que la niña no las quiere ya en la casa, que no quiere compartir a su mamá, o sea, yo. Ya me empecé a preocupar bastante, pues se están viendo cosas raras y mis hijas han cambiado mucho. Ya no quieren dormir en su cuarto, lloran en las noches y solo me piden que nos cambiemos de casa. Ya es muy cansado que mis hijas no puedan dormir y hemos visto de repente a la niña, muy molesta, y se escuchan también sus pisadas corriendo de un cuarto al otro. Hoy en día estamos quedándonos con mi mamá, que vive en la casa seguida a la mía. Le doy vueltas a mi casa y de repente se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas o llorando. Una vecina me preguntó que si mi mamá solo me cuidaba a una de mis hijas y que por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola, porque ella la ha visto asomándose por la ventana. La niña del teléfono. Trabajo como despachadora desde hace 6 años y también soy paramédico voluntaria los fines de semana. Linda y yo hemos estado aquí desde hace mucho. Este trabajo te pasa factura rápido y la mayoría de las personas no duran ni un año. Debes aprender a apagarte cuando se termina el turno. Tienes que aprender a dejar la angustia y la ira, dejarlo todo sobre el escritorio cuando se termina el día. Debes ir a casa con tu familia y no puedes llevar toda esa oscuridad contigo. He escuchado cantidad de horrores inimaginables. He escuchado tus gritos de auxilio, tu voz haciendo eco contra las paredes del baño donde te encerraste para protegerte del esposo violento. Lo he escuchado golpeando la puerta, sus palabras mal pronunciadas y su ira en ascenso. He escuchado cuando te llama. Te he escuchado mientras vacías tu corazón en mí. Una voz sin rostro en el otro lado de la línea. Ha abusado de ti desde que tenía 6. No merecías sentir esta falta. No merecías sentir esta soledad. Nadie más sabía tus razones excepto yo. Te dije que me importaba. Te dije que podíamos ayudarte. Me agradeciste por escuchar. Los paramédicos llegaron 3 minutos después que saltaste. Debes aprender que no es mucho lo que puedes hacer. Sin oscuridad, no hay claridad. Nosotros somos velas en la oscuridad. Solo tienes que llamar. Trabajo en el turno de la noche y he estado así desde hace 1 año y medio. Las peores llamadas parecen recibirse durante la noche. Las he escuchado todas. He aprendido a dejar esas historias sobre mi escritorio cuando vuelvo a casa. Sin embargo, algunas se niegan a abandonarme. Ella se llamaba Emma. El nombre de su hermano era David. En donde vivimos, nos encontramos en los límites exteriores de Tornado Alley, una zona propicia para la formación de tornados. Durante mis 6 años, solo hemos tenido 3 que han causado un daño de consideración. El peor tuvo lugar el año pasado. Recuerdo que esa noche estaba totalmente clara. En total sumábamos 4 despachadores en piso: Will, Donna, Lily y yo. Recuerdo que esa noche hacía frío.
El canal del clima indicaba que había una tormenta camino a nosotros y probabilidad de tornado, por lo que nos preparamos. El tornado tocó tierra a las 11:34 p.m. Su llamada ingresó a las 11:27 de la noche. Despachador. Habla Tara. ¿Cuál es su emergencia? ¿Puedes decirle a mamá que venga a casa? Su voz era tímida. Parecía insegura de sí misma. Mi nombre es Tara. ¿Cómo te llamas? Emma. Ella debe volver a casa ahora. David está llorando. ¿Cuántos años tienes, Emma? ¿Sabes cuál es tu dirección? Tengo 6. David tiene 4. No le gusta todo este ruido. ¿Puedes decirle a mamá que venga ahora? Cariño, voy a hacer todo lo que pueda por ti. ¿En dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Amy Parker. Vivimos en 629 de la calle Mabel. Quiero que venga a casa ahora. Emma, ¿sabes dónde está tu mamá justo ahora? ¿Está papá contigo? Papá murió el año pasado. Mamá está con Darryl. Suelen ir juntos a muchas citas. David no deja de llorar. ¿Estás sola? ¿Hay algún adulto con ustedes? David está conmigo. Es mi hermano. Tiene 4 años. Muy bien, cariño. Estoy enviando a un oficial de policía para que te ayude. Estará contigo en 10 minutos, pues está un poco lejos. No te asustes. Me quedaré contigo al teléfono hasta que llegue. Bien, ¿crees que pueda traer a mamá con él? No sé cómo hacer que David deje de llorar. ¿David está herido? ¿Por qué está llorando? No, solo no le gusta la oscuridad. Le di mi linterna, pero quiere a mamá. ¿Por qué está oscuro? ¿No funcionan sus lámparas? El suministro eléctrico se había ido en algunos puntos de la ciudad debido a la tormenta. Se apagaron. Regresaron, pero después se apagaron muy rápido y ahora está oscuro. Muy bien, todo estará bien. ¿Por qué no tomas su mano y le cantas mientras intento localizar a tu mamá? ¿De acuerdo? Vas a escuchar silencio durante 1 minuto, pero aún estoy aquí y puedo escucharte. Así que si necesitas ayuda, solo háblame. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Le escuché cantarle en voz baja a su hermano. Cantaba "Si las gotas de lluvia". Obtuve toda la información que pude sobre la madre de Emma. Había demasiada. Prostitución, conducción en estado inconveniente y múltiples cargos por posesión de narcóticos. También había reportes antiguos de que dejaba solos a sus hijos en casa, porque aún conservaba la custodia. Afuera empezaba a llover con fuerza. Podía escuchar la lluvia golpeando contra el techo, como pequeñas canicas sobre una hoja de metal. Pude escuchar el trueno por los auriculares. Los niños gritaron. Emma, Emma, todo está bien. Solo es un trueno. ¿Están en el interior de la casa? Sí, no me gustó. Quiero que mamá venga a casa. ¿La encontraste? No, cariño, pero lo haré. Está bien tener miedo. Estoy aquí y encontraremos a tu madre. Parecía un poco aliviada. Mi corazón se rompió. 6 años de edad y verse obligada a sentarse bajo una horrenda tormenta con su hermano pequeño, mientras su madre está haciendo Dios sabe qué. ¿Qué es ese ruido? ¿Es el oficial de policía? Revisé el monitor. El oficial Johnson todavía estaba a 5 minutos de distancia. ¿Qué ruido? ¿Cómo suena? Suena como "Weir, weir". Justo cuando empezó a explicar lo que escuchaba, mi pantalla empezó a parpadear. Alerta de tornado. El oficial Johnson llamó. Podía ver el tornado. La fuerza del viento lo había obligado a salir del camino. No podía seguir avanzando. ¿Emma? ¡Emma! Ese sonido significa que un tornado viene en camino. Necesito que vayas al baño ahora. Lleva a David contigo. Necesito que te metas en la bañera. Anda. David, ven acá. Mamá estará aquí en 1 minuto. Debemos ir al baño. La escuché dejar caer el teléfono mientras llevaba a su hermano al cuarto de baño.
El teléfono no llega hasta la bañera. Está bien, déjalo. Me quedaré aquí. Apúrate. Métanse a la bañera y acuéstense. Aférrense el uno al otro. Acabará pronto. Será muy ruidoso durante unos minutos, pero todo saldrá bien. Estoy aquí contigo. Escuché cuando Emma comenzó a llorar. Trataba desesperadamente de ser valiente para su pequeño hermano. Su voz se agrietaba mientras intentaba consolarlo. Está bien, David. Encontraron a mamá. El policía está trayendo a mamá a casa. Ese fue el momento en que el tiempo se detuvo. Las palabras de consuelo para su hermano se transformaron en gritos sofocados. Ahora sí podía escuchar la sirena de tornado a través del teléfono. La única forma en que puede describirse el sonido de un tornado es compararlo con el paso de un tren que cae a toda velocidad desde el cielo. Las ventanas estallaron. Pude escuchar los portazos mientras el viento soplaba libremente por toda la casa. Escuché ese sonido espantoso de la casa siendo arrancada desde los cimientos. Jadeé. Las lágrimas inundaron mis ojos mientras me tapaba la boca. Se escuchó una explosión, cristales rotos, el chasquido de las vigas de madera, el desplome de los muebles. Eran los sonidos de un hogar desintegrándose. La escuché gritándole a su madre por última vez antes de que la línea se cortara. Los paramédicos dijeron que murieron casi de forma instantánea. Como dije antes, he aprendido a apagar los sentimientos y emociones que vienen con este trabajo. Pero Emma y su hermano tocaron una fibra sensible en mí. Sí, fue desgarrador que murieran, pero lo peor es que murieron solos. Murieron solos y llenos de terror, gritándole a una madre ausente. La encontramos más tarde esa noche, totalmente ebria, en el estacionamiento de un bar. Fui a visitar sus tumbas unos meses después. No tenían lápida, solo una pequeña placa de metal con sus nombres. Su madre se quedó todo el dinero que habían donado para sus lápidas. Pobres niños. Volví al trabajo esa noche, lista para una nueva ronda de llamadas de emergencia. Sabía lo que se esperaba de mí. Sabía que esta vida en el trabajo debía ser independiente de mi vida real. Tenía que alejarme a mí misma de la oscuridad. Estaba tranquilo. 2 llamadas de violencia doméstica y un robo. Pude sentir cómo el cambio podía suceder tan rápido. 11:27 p.m. Despachador, habla Tara. ¿Cuál es su emergencia? ¿Podría decirle a mamá que debe regresar a casa ahora? Me senté ahí confundida. Era su voz. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Emma? Debe volver a casa ahora. David está llorando. ¿Emma? ¿Tu nombre es Emma? Mamá no vendrá a casa esta noche, ¿verdad? Su voz parecía derrotada. Los sonidos de un tornado inundaron el teléfono de nuevo. Los gritos de Emma y David se escuchaban a la distancia, debilitados por el ruido y la fuerza del viento que se abalanzaba sobre ellos. Todo sucedió de la misma forma que hacía unos meses. La línea se cortó. Revisé el monitor. Era el número telefónico de Emma y la dirección de la niña. Pero en ese lugar no había quedado nada. Ella había muerto. Debí imaginarlo. Era una broma. Me quedé pensando durante un minuto en mi escritorio. Recorrí 1.000.000 de posibilidades diferentes, pero en el fondo sabía la verdad. Fue ella. Me llamó 6 veces más desde esa noche. Cada vez intento algo diferente, creyendo que de alguna forma puedo cambiar el pasado, que quizá puedo evitar que mueran. Quizá esta ocasión mamá llegue a casa a tiempo. Quizá esta vez logren sobrevivir. Pero siempre termina igual. Nunca seré capaz de salvarlos. Hay tantas cosas raras, tantas cosas extrañas que he conocido durante mi tiempo como despachadora.
Pero Emma ha sido la más profunda. No hay forma de explicar cómo es que sigue llamándome desde el más allá. Pero aún estoy aquí para ella, cada vez que me llama. Mi cita con el diablo. A mis 15 años era rebelde. Siempre mencionaba al diablo. Mi hermana mayor me decía que dejara de llamarlo, porque un día se me podía aparecer. Yo soy de las muchas personas que tienen el maldito don de ver lo sobrenatural. Este don ha rondado en mi familia desde siempre, y yo lo usaba para asustar a mis compañeros de clases. Un sábado por la noche, estaba yo encerrada en mi habitación, escuchando música mientras hacía una tarea de historia. En mí, siempre ha sido una costumbre decir las preguntas en voz alta, como si estuviera con alguien. Justo a las 11:11 de la noche, me acuerdo de la hora porque exactamente en ese momento, mi madre desde la sala me había gritado: «Kira, ya son las 11:11 de la noche, y tú todavía estás haciendo tarea. Deja eso y descansa, mañana la terminas». Dije en voz alta la siguiente pregunta: ¿qué crees tú del por qué Dios permite que el mal exista? Tras decir esto, mi madre entra al cuarto y me vuelve a regañar, cerrando mi cuaderno y mandándome a dormir. Yo solo di un suspiro, pues no había respondido a la pregunta. A las 3:33 de la mañana me levanté para ir al baño. Al regresar a mi cuarto, cerré la puerta y me acosté, pero sentí una sensación extraña, como cuando alguien te está observando. No le tomé importancia, pero igual para asegurarme, me senté en la cama y prendí mi lámpara de noche, diciéndome que no había nada. Me reí de mi paranoia, pero cesé cuando vi la puerta abierta. ¿Cómo podía estar abierta si yo la cerré al entrar? El pasillo estaba oscuro. Me levanté de la cama y fui a cerrarla. No podía dormir. Justo en ese instante, escuché el seguro de la puerta. Creí que era la de mi madre, o había sido producto de mi imaginación. Así que me acosté mirando al techo, y volví a sentir que alguien me observaba. Quien sea que esté observándome, que se deje de juegos, me dé la cara y me diga su nombre, o si no que se largue y me deje dormir, dije en voz alta. 5 segundos después no había pasado nada. Cobarde, susurré apagando la luz. Cerré mis ojos mirando en dirección al espejo, de espaldas a la puerta, cuando en la oscuridad se escuchó una risita espeluznante. Si no gritas al decirte mi nombre y mostrar mi rostro, haré lo que quieras a cambio, Kira, dijo un susurro suave y peligroso a la vez. Los cabellos se me pusieron de punta. Me dije que estaba soñando, ya que para mí ya me era normal tener ese tipo de sueños. Si no grito, quiero que me resuelvas la última pregunta de mi tarea de historia, repliqué. La voz se rió. Eres valiente, niña. Me conocen con muchos nombres, pero el más común es con el que tú tanto me invocas, pequeña. Yo solté un jadeo con los ojos cerrados y recordé las palabras de mi hermana mayor. Una electricidad me recorrió de los pies a la cabeza, pero me volví a repetir que estaba soñando y solté una carcajada. Al que yo siempre invocaba era el diablo. ¿Eres tú? ¿El diablo? Paré de reírme. Era imposible que estuviera hablando con el diablo, ¿cierto? Volví a reír. ¿Con qué te parece gracioso, niña? Sí, estás hablando con el diablo. Así que abre los ojos y mírame, dijo con una voz intimidante y de ultratumba. Yo dejé de reír y temblé de pies a cabeza, recordando cuando le pedí que me diera la cara. Me quería arrepentir, pero no me iba a echar para atrás. Respiré hondo y abrí los ojos de golpe. Estaba mirando al espejo. No les voy a mentir. Sé que dirán que miento, pero
Era hermoso. Era el pecado en carne y hueso. Creí que sería aterrador como muchos lo describían, pero cuando lo vi a los ojos, eran completamente negros. Su aura desprendía una maldad que te congelaba la sangre. No podía hablar. Me preguntaba cómo tanta belleza podía desprender tal maldad. Sé lo que piensas. La humanidad a veces olvida que antes de ser el diablo, era un ángel. Soy el pecado, el rey del infierno, y tengo que reconocer que me has ganado. Y un trato es un trato. En ese momento no sabía a qué trato se refería. Quise preguntarle, pero antes de que pudiera desperté. Mi madre tocaba la puerta llamándome a gritos. «Mamá, ¿por qué tocas la puerta así? Hija, hace una hora que te estoy llamando y no respondías. Creí que te había pasado algo». «Lo siento, pero pudiste haber entrado y despertarme, no quedarte gritando en la puerta». Mi madre se echó a reír y antes de darse la vuelta, me dijo algo que me dejó petrificada. «Pero hija, ¿cómo querías que abriera la puerta si le pusiste seguro cuando te levantaste por la madrugada para ir al baño? Y conste que no te estaba espiando, solo que yo estaba en la cocina cuando escuché el seguro de tu puerta». Palidecí. La sangre se me congeló y se me volvieron a poner los cabellos de punta. Mi madre me preguntó qué me pasaba. «Mamá, yo no le puse seguro a mi puerta. Sabes que no me gusta ponerle seguro al dormir». Le conté mi raro sueño y juntas abrimos el cuaderno, descubriendo que la última pregunta estaba resuelta. Nos miramos entre nosotras con espanto. Fue así como confirmé que el diablo acude más rápido a tu llamado que Dios, pero es más peligroso si no sabes lo que quieres. Yo me salvé porque me lo tomé como un juego, aunque eso pudo haber sido solo suerte. Desde ese día nunca más volví a usar mi don para asustar a mi madre o a mis compañeros, y mucho menos mencionar para todo al diablo. La casa de los condenados. Ruidos, extraños lamentos y hasta una mujer vestida de blanco se pasean por los pasillos de la casa de leyendas de Orizaba. Pocos saben las historias que encierra este lugar, en donde hace muchos años un hombre quedó condenado a penar por la eternidad. A él se suman las almas de las mujeres que perecieron en esta también cárcel femenina, porque una casa de leyendas no sería lo mismo si no tuviera su propia historia. Te contaré lo que la gente cuenta de este lugar. Es en la casa consistorial, como originalmente se le llamó, por allá de 1767 y 1773, cuando fue construida para albergar al primer cabildo de la ciudad. Después de esto, el lugar fue destinado para ser la primer cárcel de mujeres de la ciudad, y posteriormente, cárcel mixta. Fue ahí cerca de 1929, cuando se desarrolla la historia de Germán, un preso acusado de ser alcohólico, asesino y un delincuente peligroso, que tras ser castigado a 20 años de cárcel, un día al pretender fugarse de su encierro, escuchó una voz que le decía: «¡Germán! ¡Germán!». Casi cae muerto del susto. Sin embargo, el reo alcanzó a preguntar: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». Al momento, la voz le respondió: «Soy Francisco. Yo morí en 1926 bajo estos fríos muros. Yo era un fraile, pero fui condenado a penar desde entonces, porque al estar al borde de la muerte, maldije a todos los que me trajeron a esta prisión. Pero ahora tú puedes ayudarme a descansar en paz. ¡Ayúdame, Germán!», expresó la voz desde los muros. «Debes rezar por la paz de mi alma durante 3 días seguidos, encomendar al Creador mi alma y decir una plegaria al cielo en mi memoria. Germán, hazlo o quedaré condenado para vivir por siempre en la oscuridad.
agregó el fraile. El condenado, temeroso, intentó convencerse de que eso no lo iba a detener de su plan de escape, y decidió ignorarlo y decirse a sí mismo: esto no puede ser real. Nadie va a creerme. Pero, por si fuera cierto. «Maldito seas, Francisco. Ojalá te pudras en el infierno», expresó en voz alta Germán. Los días siguieron y, sin problemas, el incidente quedó olvidado. Cuando llegó el momento de la gran fuga, Germán llamaría al custodio para hacer uso de la letrina. Al llegar, lo mataría sin piedad y podría conseguir la libertad, o al menos, ese era el plan perfecto del reo. Justo cuando iba a llamar al guardia, algo llamó su atención, y es que, de las paredes, comenzaron a salir unas manos y se escucharon lamentos. Tal sería su sorpresa, que entre esas manos que surgían de las paredes, un cuerpo también salió en estado de putrefacción. Francisco el fraile, con gusanos que emanaban de su rostro, se hacía presente en la celda, en donde el condenado no daba crédito de lo que veía. Al día siguiente, 2 guardias llegaron a la celda para llevarle el desayuno a Germán. Sin embargo, el horror fue grave al ver el cuerpo colgado de las vigas. El cuerpo del delincuente pendía de una soga. Lo más impresionante fue encontrar en su pecho, con letras descarnadas en la piel, la leyenda que decía: «Condenado». Es entonces que la historia de Germán se ha hecho famosa con el paso del tiempo, pues muchas personas que asisten a la Casa de las Leyendas comentan que escuchan ruidos, pasos y hasta lamentos en este lugar. Moni, una guía del museo, comenta que es cuando ya están por irse, que cierran todo, y en alguna ocasión han escuchado que alguien camina en el primer piso, en donde ya no hay nadie y todo está vacío. Sí, nos han comentado que escuchan ruidos, e incluso una vez una familia nos preguntó si no teníamos un proyector o algo por el estilo, ya que llegaron a ver a una mujer vestida de blanco en el patio de atrás. Así como eso, son varias las historias que la gente nos cuenta, explicó la joven. Junto al museo se encuentra un café en el que los empleados también comentan haber visto cosas extrañas, desde que se caen sin motivo aparente los trastes, hasta sombras y ruidos que no se explican. Lo que sí es seguro es que este lugar tiene un ambiente de misterio, que cuando entras y caminas por sus cuartos, te adentras en un misterioso paseo de miedo, frío y nerviosismo, en el que las leyendas aquí contadas por el trabajo de artistas plásticos alimentan esta sensación de espanto que en muchos casos atrae a cientos de visitantes. El camionero fantasma. Dicen que la siguiente historia ocurrió en una carretera que discurre por un tramo montañoso, lleno de curvas y barrancos. Normalmente, los camioneros que pasan por este lugar extreman sus precauciones para evitar un accidente. No obstante, una noche, un camionero de nombre Ignacio Velázquez se saltó todas las normas de velocidad y pisó el acelerador de su vehículo. Sus motivos eran urgentes. Le habían comunicado por radio que su esposa estaba a punto de dar a luz. Ignacio tenía que llevar el dinero que faltaba para que atendieran el parto. Por desgracia, su extrema negligencia al conducir ocasionó lo inevitable, y el hombre falleció al salirse del camino por accidente. Sin embargo, su propósito de ayudar a su esposa era tan fuerte que ni la muerte misma le permitiría dejarla desamparada. Varias noches después, un muchacho llamado Daniel conducía por la misma carretera, tranquilo y despreocupado. De pronto, una sombra apareció de la nada a un lado del camino. Cuando Daniel se fijó con más atención, se dio cuenta de que se trataba de un hombre, cuyo rostro lucía desesperado. Pensando que estaba haciendo autostop, se detuvo un momento para ver si podía ayudarlo. «¿A dónde se dirige, señor?» «Joven, necesito de su ayuda», imploró el hombre. «Tuve un accidente con mi camión y no podré llegar a casa. Necesito entregarle a mi mujer este sobre.
para que pueda pagar su parto y las necesidades del bebé. Le ruego que se lo lleve. Es de vital importancia que ella reciba este dinero. Por un instante, Daniel se quedó dudando, pero bastó ver la impotencia y bondad que surcaban el rostro de aquel hombre para convencerse de que debía ser lo correcto. Así pues, tomó el sobre y después de que le indicara la dirección en la que debía entregarlo, se quedó mirándolo un breve instante. Cuando levantó la mirada para volver a hablar con el desconocido, comprobó con asombro que éste había desaparecido. Un par de horas más tarde llegaba a la casa donde vivían Ignacio y su mujer, solo para enterarse de que la susodicha se había mudado hacía unos meses, después de tener a su bebé. Preguntando, le indicaron en dónde podría encontrarla, y así atravesó la ciudad completa con tal de entregarle aquel sobre. Al tocar a la puerta de aquella casa, lo atendió una joven con un bebé pequeño en brazos, quien se identificó como Matilde, la esposa del camionero. «Hace unas horas su marido me envió con este sobre para usted», le reveló Daniel entregándoselo. «Imposible. Mi marido murió hace unos meses, el día en que nació mi hijito». Dentro del sobre, Matilde encontró una suma considerable de dinero, producto del último salario de su esposo y la venta de una finca, que le permitiría vivir holgadamente por un tiempo. Mientras Daniel se ponía pálido, los ojos de ella se llenaron de lágrimas al leer el último mensaje de Ignacio. «Siempre cumplo con mis promesas. Aquí tienes el dinero. No olvides que yo siempre estaré con ustedes, porque los amo». El fantasma de la estación. Hace muchos años, en el pueblo de Jaral del Progreso, estado de Guanajuato, el presidente municipal ordenó la construcción de bancas en un pequeño parque ubicado cerca de la terminal del tren, para darle así comodidad a los viajeros en dicha terminal. Sin embargo, cada mañana las bancas aparecían vandalizadas, por lo que se asignó a un vigilante nocturno para que las cuidara. Poco después, los vigilantes que eran enviados a la plaza comenzaron a enfermarse, y el resto del cuerpo policíaco se rehusó a seguir laborando en ese lugar. Los rumores no se hicieron esperar y pronto surgió la historia de un fantasma que aparecía en el parque por las noches y aterrorizaba a los vigilantes en el lugar. El presidente municipal, harto de la situación y completamente escéptico, decidió asignar a un policía, amigo suyo, bajo la idea de que éste no se prestaría a caer en el mismo juego que los otros agentes de la ley. Pero para sorpresa del presidente, el agente no se presentó al día siguiente a trabajar. Al comunicarse a su casa, se le informó que el hombre estaba enfermo y que había tenido que ser llevado al hospital. El presidente municipal lo visitó para saber qué había sucedido, y el hombre alcanzó a contarle la historia. Cerca de la medianoche, comenzó a soplar un viento gélido, acompañado por una gruesa neblina. Poco después se escucharon gritos y llantos de una mujer. Al acercarse a donde provenía el ruido, se encontró una silueta blanca que parecía una mujer. Al acercarse para ver qué tenía y decirle que era demasiado tarde para que anduviera sola por ahí, se dio cuenta de que la mujer salía del panteón y avanzaba sin mover las piernas, suspendida aproximadamente a 30 centímetros del suelo. Lo único que podía ver de su rostro eran dos brillantes ojos rojos, y antes de que el policía pudiese escapar, la mujer saltó sobre de él y ocasionó que se desmayara. Esa noche, el policía murió y, desde entonces, jamás se volvió a enviar personas para cuidar las bancas. Hasta el día de hoy, pobladores de Jaral del Progreso aseguran que se puede escuchar el llanto de una mujer por las noches, cerca de la estación de trenes. El amante nocturno. Otra vez ese terrible sueño. Ya estoy cansada. La primera vez pensé que solo era un sueño. La segunda y tercera ocasión pensé que era la impresión que me había causado. Pero ahora estoy asustada. Esta última vez fue tan real.
no quiero dormir, porque sé que volveré a soñar con eso. Pero, ¿qué es? No lo sé. Nunca he querido abrir los ojos para verlo. El miedo me consume. No lo negaré. El primer sueño lo he disfrutado. Nunca me había sentido así. Fue la sensación de morir y vivir a la vez. Entre sueños, sin saber si aún dormía o si había despertado, pude sentir unas manos sobre mi cuerpo. Sentí cómo pasaban por mis piernas, por mi abdomen, mi pecho y entre mis piernas. Después sentí todo un cuerpo encima de mí y una respiración en mi oído. Cuando esa cosa llegó a mis piernas, sentí un terrible y frío dolor. Quería despertar, pero no pude. Quise gritar de dolor, pero tampoco pude hacerlo. Poco a poco el dolor fue desapareciendo, y de un momento a otro, el dolor se convirtió en placer. Recuerdo sentir ese cuerpo moverse encima de mí. El placer aumentaba cada vez. Sentía que ese momento se acercaba y llegó a mí, como una explosión de nuevas sensaciones. Me sentí tan viva que pensé que alguien había entrado a mi casa y se había aprovechado de mí. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo estaba yo, pues vivo completamente sola. Al día siguiente desperté tan cansada y exhausta como nunca lo había estado. Pensé que era por aquel sueño. Cuando me levanté, vi que estaba manchada de sangre. La verdad me asusté, pero luego recordé que mi periodo se acercaba. Tal vez solo se había adelantado, aunque sabía que no era así. Pasaron 2 noches más y volví a tener ese sueño. Fue igual que el anterior. Pasó una semana y lo soñé por tercera vez. Aunque lo disfruté como la ocasión anterior, sentí miedo. Estos sueños se habían convertido en un hábito para mí. Cada día que despertaba de una noche como esa, estaba exhausta y con poca fuerza, y había algo pegajoso entre mis piernas. Me parecía que cada vez era más y más cansado el despertar. Mi aspecto cambió. Ahora era muy delgada. Mi piel se veía gris. Tenía unas feas ojeras y siempre me sentía cansada. ¿Qué te ha pasado?, preguntaban todos, cosa que yo no podía responder, pues no entendía qué me pasaba. Pero de algo estaba segura. Eran esos sueños. Eso que venía por las noches, venía con un propósito. Y estoy segura de que era para llevarse poco a poco mi vida. Algo debía ser, ¿pero qué? Me dediqué a buscar a pesar de mi cansancio. Pasé toda la noche investigando. Quería saber qué era eso y cómo hacer que se fuera. La noche siguiente me acosté como de costumbre, a pesar del terror que tenía y de que no me sentía nada segura al dormir. El cansancio me venció y me quedé profundamente dormida. De repente, sentí que alguien se acercaba a mí. Esa cosa había vuelto. Lo sentí sobre mí, pero esta vez no iba a dejarme. No sé cómo, pero ahora pude hablar y grité con todas mis fuerzas. ¡Vete de aquí! ¡Déjame! Grité tantas veces como pude y finalmente logré abrir los ojos. Aún en la oscuridad, al fin pude verlo. Era un hombre alto, de piel blanca. Su cabello era largo y oscuro. Sus ojos parecían no tener pupilas y ser completamente negros. Su mirada era de superioridad y su cuerpo era perfecto. Era el hombre más hermoso que jamás había visto en toda mi vida. Él se levantó, me miró por varios momentos y dijo: «Eres la primera». «¿Quién eres?», le pregunté. Él se alejó y con cada paso que daba, su cuerpo empezaba a deteriorarse. Empezaba a jorobarse, su cabello desaparecía y un hedor empezó a emanar de él. Respondió mi pregunta, se fue y todo quedó en silencio. Mi vida volvió a la normalidad. Desde entonces, él no ha vuelto y sé que no volverá, porque he sido la primera que se ha negado a abandonar todo por él. No creo que vuelva a ver a Larimón.
Tierra de cementerio. Un arma letal en brujería. Desde siglos atrás y en diversas culturas, ha existido la creencia de que la tierra de cementerio es capaz de desatar grandes males, puesto que contiene las energías propias de los sufrimientos de los difuntos y de los vivos que los lloran, así como de las almas en pena que rondan entre las pálidas lápidas del camposanto. Por eso se le ha empleado y aún se le emplea en terribles rituales de magia negra, que pueden causar una simple enfermedad o hacer que la víctima caiga en el abismo insondable de la muerte. La importancia de los cementerios. El cementerio es el sitio a donde van a parar nuestras pálidas y descarnadas osamentas después de que la muerte nos ha llevado. Dependiendo principalmente de la cultura y de las tradiciones del lugar, los cadáveres pueden meterse en féretros, sarcófagos o ataúdes, o bien envolverse en telas para ser depositados en nichos, mausoleos o algún otro tipo de recinto funerario. La palabra cementerio proviene de la palabra latina cementerium, originada a partir del vocablo griego koimeterion. Ambas palabras, la griega y la latina, remiten por igual al significado dormitorio. Según la escatología cristiana, es en el camposanto donde los cuerpos descansan hasta que el día de la resurrección, donde todos seremos sometidos a un segundo juicio. El primero es el de nuestra muerte individual, y los elegidos resucitarán en cuerpo y alma. Por su parte, y de forma muy similar al polvo eres y al polvo volverás del cristianismo, los musulmanes tienen lo siguiente en el versículo 20:55 del Corán: de ella, la tierra, os creamos, a ella os retornaremos, y de ella os haremos surgir otra vez. Por otra parte, y más allá de particularidades religiosas, los cementerios no solo detectan la energía del individuo, sino del grupo, generalmente en su concreción como familia. Así, es muy común, sobre todo en cementerios grandes o de gente adinerada, encontrar enormes mausoleos que pertenecen a familias enteras, muchas veces con varias generaciones de muertos. Sanar o matar, la ambivalente tierra de los cementerios. Los cementerios, pese a la imagen lúgubre y a veces tétrica que presentan, han sido, en ciertos espacios de la cultura popular, asociados a la buena suerte. Por ejemplo, una creencia que durante siglos estuvo muy difundida y que aún perdura hoy, pero con menos fuerza, fue la de los poderes mágicos y sanadores de la tierra proveniente de tumbas de santos o de aquellos que, por morir demasiado temprano, como bebés y niños pequeños, eran vistos como seres puros y sin maldad. Sobre aquella costumbre y su apogeo en el medievo, tenemos una cita de Beda el Venerable, en que se cuenta que muchas personas cogían tierra de la tumba de San Osvaldo y mezclándola con agua, la daban de beber a los enfermos, y estos se curaban. Pero, de manera antagónica, junto a la creencia de la virtud curativa de la tierra de sepulcros de santos, se desarrolló y expandió la creencia de que la tierra de cementerio tenía y transmitía malas energías a la gente. Cabe sin embargo acotar que ambas creencias no necesariamente se excluyen, porque la una tiene como objeto a un tipo muy particular y escaso de muertos, mientras que la otra habla de la tierra de cementerio en general, por lo que el sentido común nos permitiría suponer que los santos constituyen una excepción a la regla. Aunque si ese es el caso, es igualmente lógico suponer que las tumbas de gente muy virtuosa pueden tener tierra beneficiosa, mientras que las tumbas de asesinos y traficantes, por ejemplo, tendrían energías particularmente terribles, y las del habitante común, si bien, en primera instancia, deberían tener energías neutras, visto con más meticulosidad, no es así, pues 1. En general, salvo en casos de sabios, santos e iluminados, la persona atraviesa angustia y confusión por un periodo que prácticamente siempre abarca el lapso que dura en descomponerse el cuerpo físico. Número 2. Los vivos acuden a llorar y lamentarse por sus muertos al cementerio, por lo que esta energía de dolor impregna la energía de la tierra de toda tumba, cuyo propietario
no sea espiritualmente eminente. Y número 3. Hay muchas almas penando en el cementerio, y esta energía de sufrimiento y desorientación se disipa por el camposanto en general. Un ejemplo de la fuerza que tiene hoy en día la segunda creencia, la de la energía negativa del cementerio, mucho más difundida y aceptada que la primera, lo vemos en Colombia, donde se cree que si uno hace una visita al cementerio, experimentará una sensación de cansancio y abatimiento, porque el cementerio le habrá robado fuerzas con su mala energía y también con sus entes parasitarios, tales como sombras, shadow people, muchas veces imperceptibles, almas en pena o cascarones astrales de energía negativa. De todas formas, ante eso se recomienda tomar una ducha de agua tibia con alcohol, a la manera de una limpia, o bien echarse azúcar en los pies, para así ahuyentar los males que uno atrajo. Creencia, la de atraer males, que vemos bien marcada en Chile, donde se cree que traer a casa tierra de cementerio pegada en los zapatos puede desatar abundantes infortunios para uno y sus convivientes. Magia negra y tierra de cementerios. La tierra de cementerio está impregnada principalmente con las energías astrales de los difuntos, y en magia negra se le emplea como un elemento tremendamente destructivo, que puede participar desde rituales de amarre, rituales para conquistar a alguien, hasta rituales para enfermar gravemente o incluso matar, siendo estos últimos algo tan terrible cuando se ejecuta entre la 1 y las 3 de la madrugada, sobre todo a las 3 de la mañana, un martes, que aquí no nos atreveremos a exponerlos. Son por ello aquellos rituales para matar en que se emplea tierra de cementerio, parte esencial de lo que se podría denominar como el sicariato esotérico contemporáneo, ya que el usuario, por cuenta propia, podría constatar cómo en las páginas web de anuncios de distintos países existen brujos y brujas que ofrecen liquidar a nuestros enemigos, a cambio de sumas de dinero que a veces son tan grandes como las que cobra el sicariato real, 300, 500, 800 euros incluso. Ahora, ¿por qué prolifera tanto este negocio? Aparte de la superstición y los testimonios de efectividad sobre tales hechizos, estas prácticas proliferan porque los códigos penales, al ser regulaciones pretendidamente objetivas, no las consideran como delitos, de modo que, en caso de que sirvan, quienes las pagan pueden perjudicar impunemente. Pero los negocios de brujería con hechizos que emplean tierra de cementerio no se limitan al sicariato esotérico, sino que también se plasman en ofertas para romper relaciones de pareja, hacer fracasar negocios, alejar personas o enfermarlas. Por otro lado, también toda esta cultura brujeril de la tierra de cementerio ha llevado a que en determinados locales se vendan pequeñas funditas de tierra de cementerio, muchas veces diferenciadas según el sexo del difunto, a fin de que los hechizos puedan ser más efectivos. Por ejemplo, en Lisboa hay tiendas que ofertan bolsas de 250 gramos a 12,95 euros, con la cínica etiqueta de para potenciar maldiciones y hechizos. Ahora, y tal como sucedía en la Edad Media con los cuernos de unicornio, que en verdad eran cuernos de narval, vendidos a varias veces su peso en oro, podrían estarnos estafando y vendiéndonos tierra común. Por último, y para que se vea la seriedad que el tema de la tierra de cementerio tiene en el campo del conocimiento ocultista e incluso pseudocientífico, podemos citar lo que José de Kovic, terapeuta bioenergético, radiestesista y vicepresidente de la Sociedad de Radiestesia de Chile, dice en su artículo Radiestesia: elegir una vivienda sana, y cito, otra fuente de problemas que se dan en algunos inmuebles y que indudablemente conviene avisorar oportunamente, se debe a la prevalencia de ciertos fenómenos generados por lo que se denomina tierra de cementerio. Tierra de cementerio es un concepto genérico que puede significar diversas cosas a saber. Número 1. Material que efectivamente procede del suelo de un cementerio moderno o antiguo. Número 2. Material que se origina o pertenece a lugares donde antiguamente se llevaban a cabo ceremonias ritualísticas funerarias con sacrificios de seres humanos o de animales. Número 3.
Es tierra o material que se encuentra en lugares donde ocurrieron hechos de violencia y donde hubo mucho sufrimiento, dolor, rabia, agonía, impotencia, muerte, etc. Y número 4. Material que se relaciona con artefactos o cacharros arqueológicos, mismos que han sido extraídos o robados en excavaciones, en lugares donde estaban emplazados cementerios, lugares ceremoniales, etc. Su presencia en una vivienda adquiere proporciones desastrosas para la salud y la calidad de vida de sus moradores, puesto que constituye una garantía casi segura de ruina, enfermedad y muerte. Cuando se detecta la prevalencia de tierra de cementerio en un determinado lugar, ella conlleva la desagradable presencia o intrusión de entidades astrales parasitarias, espíritus desencarnados o energías malignas y malévolas. Cuenta regresiva. Nací con un número, 1428-0786, y no creas que me lo otorgó un chamán o una bruja consultada por mis padres. Te hablo de una cicatriz roja en mi brazo izquierdo, que impresiona a todo aquel que la ve, especialmente cuando cambia. En efecto, vine a este mundo con un maldito temporizador que disminuye con cada minuto que vivo. ¿Sabes a cuánto tiempo corresponde esa cantidad de minutos? 27 años, 2 meses, 19 días, 13 horas y 46 minutos. Mamá hizo que lo tapara, y siendo sincero, nadie lo entendía al principio. Era el secreto de la familia, y tenía estrictamente prohibido mostrarlo a cualquiera. Creo que mi abuela fue la primera en deducirlo, pues en cuanto lo vio murmuró: «Una maldición de muerte», y me ordenó que nunca más le preguntara sobre el tema. ¿Qué harías si supieras la fecha exacta de tu muerte, aunque no la forma en que sucederá? Es imposible que algo de esta naturaleza no influya sobre cada maldito aspecto de tu vida. ¿Para qué esforzarme con los estudios? Jamás podría tener una carrera. Nunca sería normal. ¿Por qué tener una novia o un hijo si no podría envejecer junto a ellos? A medida que pasaba el tiempo, me aislé cada vez más de las personas, aunque experimenté aventuras de solo una noche. Supongo que esa marca en mi brazo me impedía ir más allá. Me alejé de todos, incluso de mamá. Eventualmente, llegó el día. Tenía que tomar algunas decisiones. Debía alcoholizarme para perder la conciencia y esperar a que sucediera mientras dormía. La verdad es que no quería terminar como uno de esos cadáveres que encuentran tras varios meses. Por eso es que salí a caminar por zonas muy concurridas. Muy en el fondo, me esperaba que alguien pudiera salvarme. Y pese a todo el tiempo que tuve para prepararme, estaba aterrado. No quería morir. Con 10 minutos en el contador empecé la caminata. Diseñé mi ruta con ciencia, específicamente para evitar cualquier cruce. Al final, todo esto me condujo a él. Quedaban 3 minutos cuando se interpuso en mi camino exigiendo dinero. ¿Qué dinero? ¿Acaso no lo gastarías todo si estuvieras a punto de morir? Los nervios empezaron a agitarlo y sacó un arma. Al menos ahora sabía cómo terminaría mi vida. Cuando quedaban 2 minutos, empecé a suplicarle que no me matara. Pero el sujeto ni siquiera escuchaba. Intentó intimidarme todavía más, apoyando el dedo sobre el gatillo. Bastaba la simple contracción de un nervio para acabar con mi vida. Con 1 minuto en el contador, pensé en lo injusta que había sido mi vida. Quería vivir con todas mis fuerzas. Por eso, salté de golpe sobre el asaltante y peleé para quitarle el arma. Lo sé, era algo estúpido, pero tenía que intentarlo. En ese momento, el arma se disparó. Un torrente de líquido rojo escurrió por mi brazo izquierdo, y el ladrón se desplomó. La sangre borboteaba de su boca mientras intentaba respirar una última vez. Nunca fue mi intención quitarle la vida. Me congelé mientras observaba su cadáver y el charco de sangre sobre el que yacía. Me llevó demasiado percatarme de todo el tiempo que había transcurrido. Limpié la sangre de mi brazo para comprobar.
El número no había llegado a ceros. Ahora indicaba 170012. O bien, 3 meses, 26 días, 2 horas y 12 minutos. De una manera totalmente fortuita, descubrí cómo agregarle más tiempo a mi vida. Espero nunca encontrarme con alguno de ustedes. La gallina negra. Cuenta una historia de un pequeño pueblo, que una joven pareja había tenido a su primer hijo. Como era costumbre en ese pueblito, todos fueron a donarles algo al recién nacido y a los padres. Era un pueblo solidario en el que casi todos se conocían. Entre los regalos, había una gallina negra que había dejado una anciana, que, aunque era muy poco sociable, se hizo muy amiga de la muchacha cuando supo que estaba embarazada. Les comentó que la gallina pondría suficientes huevos para toda una familia, y así fue. La gallina ponía huevos de sobra para comer y vender, pero había un problema con el recién nacido. Comenzó a perder peso muy rápido y a enfermarse de una fiebre muy fuerte. No sabían qué hacer y en el pueblo no había médico que supiera la causa de su mal. Por recomendación de un amigo del trabajo, el padre del bebé consultó con un brujo. Este hombre, al ver el estado del niño, dijo que podría ayudarlo, pero para eso tendría que ir a su casa, bajo la condición de que una vez él llegara, se le tratara como a un miembro o un amigo muy cercano de la familia. Y así lo hicieron. El brujo llegó a la casa, lo saludaron amablemente y lo hicieron pasar como si fuera un familiar. Una vez dentro, no paraba de mirar para todas partes, como buscando algo. Salió de la casa y caminó alrededor de ella, mientras platicaba con el padre del bebé y, disimuladamente, regaba sal por todo alrededor. Una vez completó un círculo, abrió el corral de la gallina, la cual intentó escapar dando saltos, pero no pudo cruzar el círculo de sal. Al final, el brujo la tomó del cuello y ante la sorpresa de todos, la gallina habló. «¡Suéltame, maldito indio!», gritó la gallina con una voz ronca de mujer. El brujo comenzó a llenarle el pico con unas hierbas que hicieron que la gallina se retorciera y poco a poco tomara la forma de una anciana. Esta, al verse descubierta, salió corriendo soltando gritos y maldiciones por todo el monte. El brujo les comentó que era esa bruja la que estaba enfermando al bebé. Después de que la bruja se fue, el bebé pudo sanar completamente. El fantasma de mamá. Existía un matrimonio como cualquier otro, a decir verdad, con sus discusiones, peleas y demás. Tenían un hijo pequeño, de apenas 5 años, el cual tenía que escuchar constantemente las peleas de sus padres, que cada vez iban en aumento. Una noche, mientras el pequeño dormía plácidamente en su cuarto, comenzó una discusión entre sus padres, poco común, dejando de fuera solo los gritos, pasando a los golpes y palabras muy fuertes. El padre, ebrio, en un arranque de furia, tomó a la madre y la arrojó contra el suelo. Ella recibió el impacto en el filo de un escalón, justo en la nuca. El hombre, al notar que su hijo seguía dormido, corrió con el cadáver de su esposa y se perdió en la oscuridad de la noche. Al regresar a su casa por la mañana, todo sucio y lleno de mugre y lodo, su hijo lo vio y preguntó por su mamá. Su padre, dudoso, confundido y con cierto temor, le dijo: «Mami se tuvo que ir, hijo». El niño levantó la mirada y, viendo fijamente a su padre, hizo una mueca parecida a una sonrisa y le dijo: «Mentiroso». El padre, más confundido aún, notaba extraña la actitud de su hijo, pues para él era normal que sus vecinos no preguntaran por su esposa, pero su hijo se miraba completamente despreocupado desde el primer día del siniestro. Así que fue con el pequeño y confundido le dijo: «¿Por qué no preguntas por tu mamá nunca? La mayoría de los niños de tu edad desean que su madre esté en todo momento con ellos». El niño, con una sonrisa, le responde a su padre:
¿Estás bromeando, papi? Todo está bien aquí. Solo tengo una duda. ¿Por qué mami siempre está trepada en tu espalda? Los fantasmas del vuelo 401. Esta historia de fantasmas en las alturas comenzó una noche de diciembre en 1972, cuando el vuelo 401 de Eastern Airlines partió de Nueva York a Miami, para nunca llegar a su destino, ya que lamentablemente la aeronave sufrió un fatal accidente estrellándose en los Everglades de Florida, cobrando la vida de 88 pasajeros. Sin embargo, la historia para algunos fallecidos del vuelo 401 continuaría después de la muerte. Algunas piezas del avión quedaron intactas en el accidente, así que fueron recolocadas en aviones de Eastern Airlines, pero no venían solas, pues dos espíritus provenientes de la tragedia se apegaron a ellas, y en cada avión que tenía alguna de esas partes, estos fantasmas comenzaron a manifestarse. Estas almas en pena eran personal de la tripulación, Bob Loft y Don Repo. El primero era el comandante del vuelo, y el segundo era el ingeniero aeronáutico. Se dice que la causa del accidente fue una falla en la tripulación, por lo que estos hombres, para remediar su error, se quedaron a ser parte de las tripulaciones venideras para cuidar de todos los detalles y asegurarse que todos los pasajeros lleguen vivos a sus destinos. En una ocasión antes de partir, un capitán de un vuelo y dos aeromosas vieron a un hombre vestido de capitán de la misma aerolínea. Cuando se acercaron a hablarle, este desapareció. Estaban tan desconcertados que el vuelo se tuvo que cancelar. Los testigos afirmaron que el espíritu era el de Bob Loft. Otra de las veces, una pasajera se preguntaba por qué un capitán de vuelo estaba al lado de ella, en vez de estar en la cabina. Cuando le preguntó a una de las aeromosas, este desapareció. La mujer tuvo un ataque de histeria en el vuelo. Cuando llegaron a tierra firme, le mostraron unas fotografías y ella señaló que había sido Don Repo, quien estaba al lado de ella sentada. En otro de los vuelos, una aeromoza se sorprendió al ver a un desconocido con el uniforme de la tripulación. Al hablarle a dos de sus compañeros, uno de ellos, quien era ingeniero de vuelo, reconoció a Don Repo, a quien había conocido en vida y quien en ese momento les advirtió: «Cuidado con el fuego en este avión». Minutos después, el motor presentó problemas con el motor y decidieron aterrizar en el aeropuerto más cercano. Estos son algunos de los muchos casos en los cuales testigos han asegurado haber visto a estos fantasmas, por lo que Eastern Airlines terminó removiendo de sus aviones todas las piezas recolocadas del avión proveniente del vuelo que se llevó a tantas vidas. El fantasma de Raquel. Había una chica que me gustaba en la secundaria, pero no me atreví a hablarle. Yo era muy tímido, pero ella me llamaba mucho la atención. Quizás era su personalidad, su lindo cabello, o tal vez eran sus ojos marrones claros. Su nombre era Raquel. Se veía tierna. Tenía una forma de hablar fría o algo así. Casi siempre utilizaba su sudadera negra para ir al colegio. Me quedaba mirándola casi todo el tiempo. Algo en mí me decía: háblale, y que dejara de ser tan tímido. Un día ella se me acercó y me preguntó si estaba todo bien conmigo. Lo decía porque yo andaba medio triste, a lo cual le respondí que era el cansancio y algunos problemas. Desde ahí quise tener más plática con ella, así podría ser su amigo y poder estar ahí para ella. Aunque así sucedió, a medida que pasó el tiempo, nuestros compañeros nos preguntaban si éramos pareja, pero ambos decíamos que no. Una vez Raquel me invitó a su casa. Me explicó que siempre se tenía que mudar. Nunca me dijo el motivo. Recuerdo que me dijo que se iría a una casa que está alejada de la ciudad, que iba a ser difícil llegar al colegio a tiempo y que faltaría algunos días por el tema de la mudanza. Cuando me despedí de ella,
La quería besar. Algo en mí hizo que eso sucediera. Ella no me alejó, solo continuó besándome. Esa noche regresé feliz a mi casa y hasta deseaba volverla a ver en el colegio. Al siguiente día la esperé, pero no venía. Así fue por 3 semanas. Luego de un tiempo, me llega un mensaje en Twitter. Se trataba de una ubicación. La verdad lo estuve pensando bastante, pero decidí ir a ese lugar. Fui preparado. Por las dudas me llevé una navaja y mi celular preparado para llamar a emergencias. Resulta que era la casa de Raquel. Lo supe porque la vi en la ventana mirando al cielo. Toqué la puerta y pocos segundos después la vi. Estaba triste y preocupada. Nos quedamos en su habitación y me contó que esta vez ya estaba liberada y que ya no sería necesario mudarse de nuevo. Yo estaba tan feliz por ella, pero mencionó que venía por mí y que tenía poco tiempo. Me sacó de su casa y sentí algo de miedo, así que tuve que buscar un taxi en medio de una zona donde no hay nada de gente. Al final encontré uno. Ya estaba a punto de entrar a la ciudad, pero sentí algo que me miraba por detrás. Al voltear y verla, me asusté. Era Raquel, pero distinta. Sus ojos brillaban, su cabello era más corto, y al seguir mirándola, se volvía más tétrica. Lo poco que recuerdo es que desperté en el hospital. Dijeron que había tenido un accidente y que el taxista se encontraba sin vida después del choque. Me hicieron muchas preguntas y respondí algunas, pero no me creyeron. Esa chica me sigue visitando. Susurra cosas y trata de mostrarme algo. Siento mucho temor, ya que siempre trae su bolsa llena de sangre, lo cual utiliza para manchar mis cosas. Es horrible. Necesito librarme de esta presencia. El perro del diablo. Un día ese perro llegó de repente a la casa y no hubo manera de sacarlo de ahí con su mirada intimidante y sus ladridos de estruendos. Mi papá no le daba comida, pues tenía miedo de que lo mordiera, y él tampoco pedía. No temblaba ante los truenos ni la lluvia. Lamía la sombra de los que caminaban por ahí. Nunca vi que tomara agua alguna, y espuma salía de su hocico. No entendía el motivo de su llegada. Al otro día, mamá salió a comprar al mercado y el perro la siguió. Nadie más podía verlo a excepción de mi mamá. Una señora le dijo a mi madre: ¿qué tiene? ¿Por qué está tan pálida y nerviosa? Mi mamá le contestó: ese perro que está ahí me está acechando. La señora no pudo ver nada. Mamá corría y corría, y un auto casi la atropella, a no ser por el perro que lo detuvo con su cuerpo. Mi mamá llegó a la casa con una fiebre muy alta. No había explicación, aunque el perro la había salvado del mal. El perro cuidaba la casa y solo ladraba al que tenía mala vibra, como al vecino de al lado, que un día se metió a la casa sin permiso de nadie, y el perro casi se lo come vivo. Mi padre intervino y el vecino decía: ¿qué es esa cosa? Me habló como humano. El vecino a los pocos días ya se había mudado. Un día también pasó algo tan fantástico que contarlo me provoca escalofríos. Resulta que me encontraba en una fiesta con mi novia. Eran las 2 de la madrugada y 2 sujetos con pistolas en mano nos abordaron. Me golpearon fuertemente y secuestraron a mi novia. Luego, cuando desperté, escuché unos disparos. Pensé que la habían matado, pero no. De la nada, apareció el perro milagrosamente, y con sus ladridos de truenos hizo que los 2 sujetos se orinaran en los pantalones. Los asustó tanto que ambos murieron de un infarto. Después, el perro me habló con una voz de humano. Me tengo que ir. Mi amo vendrá a buscarme, porque me escapé. Sorprendido le pregunté: ¿quién es tu amo? ¿Por qué te escapaste? ¿Qué quieres de nosotros? Me dijo:
Mi amo es el diablo. Me escapé porque quería conocer a las personas y saber qué tan buenas son. Lo que quiero, ya lo obtuve. Entre las sombras se desvaneció y me quedé dormido nuevamente. Cuando desperté, mi novia estaba al lado mío. Subimos al carro y regresamos a casa. Nunca olvidaré aquel perro que salvó nuestras vidas. Quizá algún día pueda volver a verlo. El Pozo de las Cadenas. Existe un pueblo antiguo en México llamado Tecate, en cuyas inmediaciones se puede ver un profundo pozo de piedra que se ha vuelto célebre entre los vecinos. Todo se debe a la tenebrosa leyenda que alberga en su interior. Dicen que en los tiempos de la Revolución Mexicana, allá por el año de 1910, vivía un labrador muy humilde con su esposa en una casita cercana al pozo. No habían podido tener hijos. Mientras el hombre se hacía cargo de trabajar la tierra, la mujer preparaba las comidas y mantenía limpia la casa. Un día llegó a sus tierras un grupo de hombres muy sospechosos, armados y montados a caballo. El campesino supuso que serían revolucionarios que iban de paso. Como se veían cansados y sedientos, los invitó a pasar a la casa, en donde su esposa les dio de comer y de beber. El matrimonio, que estaba poco acostumbrado a tener compañía, aprovechó para preguntarles sobre las noticias que corrían allá afuera, pues hasta su humilde rancho, estas nunca llegaban. Así fue como se enteraron de los pormenores de la revolución y lo que sucedía en los terrenos vecinos. Los desconocidos fueron muy amables con ellos durante la cena. Cuando llegó la hora de dormir, los campesinos ofrecieron a sus invitados unos catres que habían armado con paja en las afueras de la casa, donde por lo menos podrían dormir a resguardo del frío. Más tarde, en medio de la madrugada, se escuchó un grito espeluznante del que nadie se pudo percatar. Nadie supo exactamente lo que ocurrió aquella noche. Se dice que los forajidos traicionaron a sus anfitriones para robarles todo cuanto tenían, además de querer abusar de la esposa del labrador. Cuando él intentó detenerlos, los bandidos lo ataron con unas gruesas cadenas, lo dejaron ciego y lo arrojaron al pozo para que se ahogara ahí. Ahí fue donde el pobre murió, mientras su mujer y sus pocas pertenencias desaparecían. Desde entonces, se puede escuchar en el interior del pozo un lamento tenebroso y sonidos espeluznantes, como de algo que se mueve debajo del agua. Algunos dicen que incluso han llegado a oír cómo alguien se desliza por las paredes de piedra, llegando a la superficie y arrastrando tras de sí unas enormes cadenas. Quienes han tenido el atrevimiento de asomarse por las noches aseguran haber visto el rostro pálido de un sujeto con las cuencas de sus ojos vacías, que gime pidiendo ayuda y se sacude en el agua. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.